Siguiendo del otro lado, bienvenidos a todos. Muy buenas noches, Priscila. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Tenés el micrófono? Ah, el micro Sí. apagado. No se Ok, escuchaba tu voz. hola, ahora sí se me escucha. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, les agradezco muchísimo. Bueno, le damos la bienvenida a Priscila y a todos los hermanos que se van conectando en esta noche especial que tenemos hoy en Huella Católica. En esta noche en donde vamos a tratar un tema que tal vez no es muy tocado, ¿no? No profundizamos mucho en este tema, desconocemos bastante los católicos sobre este tema y qué mejor, ¿no? Que poder seguir conociendo, profundizando en estos temas que tienen que ver con nuestra fe y para poder defender también nuestra fe. Así que bueno, desde ya les doy la bienvenida a todos los hermanos. Mi nombre es María Belén, soy del canal Anunciando el Evangelio y muy agradecida con este canal que me hace partícipe de poder compartir hoy con mi hermana Priscila. Quisiera hacer una pequeña presentación de nuestra hermana que hoy nos va a hablar sobre la nueva era, ¿sí? Nos va a hablar de lo que significa, de lo que es la New Age, ¿sí? De qué se trata la New Age. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación, como les dije, Priscila Locke, ¿lo dije bien? Sí, Priscila, tu muy bien. apellido, ¿así se Ujú. pronuncia? Locke, Ecuator, sí. muy bien, es ecuatoriana, residente en Los Ángeles, de profesión diseñadora, tuvo una fuerte conversión a la fe católica en el año 2021, eh, tras después de 30 años, ¿sí? Alejado de la iglesia. Es autora del libro Soldado de Cristo, la lucha interna y la victoria, un libro testimonio y enseñanza contra la nueva era. Además tiene publicados varios devocionales como Siguiendo sus Pasos, Meditaciones sobre las estaciones de la cruz, Aprendiendo de María, Diario devocional. Así que aquí una pequeña biografía para que conozcan a nuestra hermana. Y bueno, nada, sin más, vamos a adentrarnos ya en este tema, ¿no? De lo que es la nueva era. Ella nos va a ir desarrollando, vamos a ir profundizando en esta hora, en estos 50 minutos que vamos a tener en el día de hoy. Y podemos empezar con una pregunta, si te parece, Pri. Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué definición podrías darnos de lo que es la nueva era? Bueno, la nueva era como definición no la hay, es algo muy difuso. Como nueva era se puede conocer cualquier movimiento esotérico, cualquier movimiento, cualquier tipo de terapia, tipo de neopaganismo, todo esto que tiene que ver con una espiritualidad alternativa, también se conoce o también lo suelen decir, una edad de oro, un despertar espiritual, cualquiera de ese tipo de vocablo nos refiere ya a una eh, nueva era, una energía cósmica en donde lo que es Dios se despersonaliza y se vuelve algo más abstracto, es lo que podríamos llamar como nueva era. No es necesariamente siempre lo mismo, es muy relativista, depende de lo que le gusta a cada persona. No tiene reglas definidas, no tiene autores, libros sagrados, nada de eso. Carece de principios morales también, pues no, cada quien hace lo que quiere, es como una especie de anarquía total. Perfecto. Y podríamos decir, ¿hay algo que la sustente a la nueva era? ¿Alguna historia? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus bases históricas? ¿O Sí, qué nos claro podrías que decir al sí. respecto? Mira, Ujú. podríamos hablar de que esto de nueva era o la era de Acuario, como también se la conoce, es basado en la creencia de que hay una influencia en los planetas de acuerdo al tránsito que tienen por esas figuras imaginarias que se conocen como los signos zodiacales. Se supone de que nuestro planeta hace un tránsito y esto es un ciclo que dura alrededor de 2000 años más o menos. Entonces, en sus bases
Hay muchos autores que hablan al respecto. Se dice que, por ejemplo, en la era de Tauro, y van retrocediendo los signos, ¿no? En la era de Tauro era la época en que surgieron las civilizaciones de los caldeos y de los asirios, que resulta que ellos adoraban al toro. Luego, cuando pasan estos 2000 años en que estas civilizaciones eran las que dominaban, surge la era de Aries, en donde comienzan a adorar ahora al carnero. Es la época mosaica en donde se hacen sacrificios de carneros. Pasados estos 2000 años supuestos que dura esta etapa, viene la era de Piscis, que se relaciona con el cristianismo. En el año 1 de nuestra era fue cuando surgió el cristianismo con el nacimiento de Jesús, y que ya están pasados los 2000 años. ¿Qué significa? Estamos entrando en una nueva era. Se refiere a la era de Acuario, en donde se supone que vamos a estar basados más en un intelecto, ya no tanto en la emocionalidad del cristianismo. Se considera el cristianismo como algo oscuro, como algo represivo, como algo que controla, así como el pez está metido en una pecera. En cambio, en el Acuario es la simbología muestra a un hombre que está, un aguador que está regando el agua. Esto es decir, que supuestamente el conocimiento fluye y se desborda. Y esto es lo que lo vemos supuestamente con los avances científicos, con la difusión de conocimiento, de libertades. Supuestamente ahora tenemos muchas más libertades que no teníamos antes, ¿no? En el cristianismo estábamos oprimidos todos. Entonces, como hacer un resumen, podríamos decir que en la nueva era se desvincula la idea de un Dios redentor. No es un Dios redentor, lo que tenemos es un Dios abstracto, el universo, que conspira a tu favor, ese tipo de idea. Tenemos a los astros siendo los reales dioses que influyen sobre nosotros y nos mueven nuestros hilos. Tenemos como meta nuestra autorrealización, no nuestra santificación. De eso no se habla en la nueva era, se habla de la autorrealización. Se habla mucho del gnosticismo, es decir, que no es el hecho de tú hacer ciertas cosas como una vida sacramental o virtuosa, sino obtener conocimiento. Y eso es lo que te va a dar a ti la iluminación supuesta. Se espera incluso en la nueva era a una especie de Mesías, pero esto es un Jesucristo totalmente distorsionado. No es la idea que nosotros tenemos de la nueva venida de Cristo, además de que nosotros no afirmamos de ninguna manera ninguna fecha. Nosotros nunca ponemos fechas porque no lo sabe no se sabe ni el día ni la hora, nadie lo sabe, pero ellos, muchos autores sí refieren a alguna venida de alguna especie de Mesías. La nueva era se basa en nada, como vemos, pues no hay un fundador reconocido, no hay ningún libro sagrado, no hay dogmas, no hay doctrina, tampoco hay mandamientos. Esto es lo que lo vuelve tan atractivo. No tengo autoridad, no tengo mandamientos, no me controlan. Ay, qué bien, al fin no me controlan. Yo puedo creer lo que yo quiero. Es lo que me hace feliz, lo que realmente es verdad. Entonces, si esta práctica X me hace feliz, eso totalmente lo valida directamente. No hay una religiosidad. La religión es algo que nos religa, que nos reúne. En este caso no, no lo hay. Hay un individualismo. No hay una comunidad, hay un individualismo. Y si hay una comunidad, lo que estamos hablando es de una especie de comunas o de tipo, ¿qué se puede decir? Hippie, así por decirlo, donde todos somos iguales y no hay jerarquías vistas de ninguna manera. ¿Tiene la nueva era alguna relación con religiones antiguas? Claro que sí.
la nueva era, como vemos, lo que busca es cualquier cosa que no sea el cristianismo. Eso lo podría resumir todo. Es por eso que es muy atractivo para personas que se han resentido con el catolicismo de alguna manera, han tenido alguna mala experiencia o ese tipo de cosas, o para personas que no conocen obviamente su fe, entonces se empiezan a desviar porque le dan oídos a este tipo de cantos de sirena. Existen orígenes espirituales en la nueva era que son muchas religiones antiguas, el politeísmo, creencias falsas como la reencarnación, es un reciclaje de herejías que ya han sido condenadas hace muchos siglos, como el pelagianismo o el catarismo. Se basan en libros antiguos también que han sido rechazados por la iglesia, como libros apócrifos, como el Evangelio de María Magdalena o de Tomás. Ese tipo de escritos es el que lo valida. Creencias falsas como en la creencia de un demiurgo, en donde se supone que el creador es realmente malvado y que la materia es mala, que el tener un cuerpo como lo tenemos es malo, es algo represivo para el alma. Esas son las creencias que ellos tienen. Además también de las religiones orientales, como el budismo, en donde no hay una idea de salvación, no lo hay, es inexistente. Lo que hay es una idea de felicidad o de iluminación. La felicidad por medio de la pureza mental o la felicidad por medio de la supresión del sufrimiento, cosa que va totalmente contrario con lo que nosotros creemos. También se relaciona con el hinduismo o el taoísmo. El taoísmo es esa religión que habla del camino. Nosotros sabemos que solo hay un solo camino, una sola verdad, es nuestro Señor Jesucristo, pero no, ellos tienen una idea de que hay un camino, se llama el Tao, y es el que generó ese famoso yin yang, que habla del balance perfecto entre el bien y el mal, lo cual nosotros sabemos que es falso porque el mal ya fue vencido por Jesucristo nuestro Señor. Pero ellos creen que no, que hay un balance ahí perfecto. También en la teoría del Wu Wei, que es la creencia en que hay que dejar fluir todo, que fluya, no hacer nada. No hay que hacer nada porque todo es dejar hacer, dejar pasar más o menos. El concepto también de los los druidas, que tienen una especie de conexión con la naturaleza, con los bosques, con los ríos, con la naturaleza en sí. Y esto me lleva a las creencias indigenistas, como el chamanismo, el panteísmo, el animismo, que es creer que así como los druidas, que creen que todos los elementos de la naturaleza tienen una especie de espíritu asociado. Está el espíritu del lago, el espíritu del bosque, la luna también. Entonces, tú en vez de comunicarte con el creador, te comunicas con la creación y en vez de creer que el creador es una persona a la cual tú le puedes orar, puedes hablar y comunicarte con él, ellos se dedican a tener esa relación, pero con la creación. Es bastante absurdo. Pero como vemos, es cualquier cosa excepto el cristianismo. Y por lo que mencionaste de este rechazo al cuerpo, en cierto sentido también tiene una relación con el gnosticismo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ujú. Por supuesto que sí. Son otras filosofías que ellos abrazan. Exacto. Ujú. Parten también de ahí un poco de la idea del gnosticismo, ¿no? También la idea de que tenemos como una propia, la divinidad está en nuestro interior, pero como que somos nosotros mismos. Eh, Sí, sí, claro, y Está eso esa también idea también. resulta muy atractivo creer que tú eres tu Dios. Tú eres Dios, Ujú. entonces eres tú la persona que
decides prácticamente, porque obviamente si tu Dios te permite hacer las cosas que a ti te gustan, tal vez tú crees que tú eres tu propio Dios. Así que hay que tomarlo por ahí, tomar con pinzas cualquier tipo de espiritualidad en donde todo está permitido, justo lo que a mí me gusta es lo que está permitido. Wow, qué Claro, conveniente. la Pero, tentación, ¿no? Seréis como dioses, ¿no? Ahí, y en esto del justamente es gnosticismo. así, justamente es así la New Age. Es algo en lo cual cada uno de los que están allí metidos crean sus propios mandamientos. Por eso no es algo monolítico, no es algo estructurado, y no hay una persona que les dicte las normas. Y puedes tú ver entre distintos, si tú hablas con un New Ager, hablas con otro, van a tener creencias muy distintas. Hay cosas que tú los puedes igualar, pero cuando vas a ver, muy distintas. No tienen una moral definida como la tenemos nosotros. Y ahí es en donde radica el problema, porque es en la moral en donde, porque me pueden decir, ay, ¿a ti en qué te afecta que cada quien crea lo que quiera? Me afecta en que esas personas van a ir y van a ir a votar y van a crearse políticas que atentan contra los valores morales, en donde se puede permitir o se va a proteger más a un huevo de tortuga que a un pequeñito ser que está dentro de la barriguita de su mamá, porque eso relativamente no importa, no tiene alma, como vemos es una moral muy floja, entonces no se da, no hay esa creencia, no hay ese dogma de fe, de saber que Dios es el que le dio dignidad al ser humano. Como no existe eso, entonces ya, no importa, lo puedes sacar, no importa. Ahí es en donde me afecta. Y van a decir, ay, ¿y en qué te afecta si no eres tú? Sí, sí, sí me afecta, porque esa persona que lo hace, va a llegar un momento en que esto está tan extendido y que yo voy a conocer a alguien que ha cometido este procedimiento. Y de modo que van a pasar cosas que me afectan a mí, que no las quiero traer a colación. Primero, porque no hay tiempo. Segundo, porque no es el tema. Y tercero, porque es muy personal. Pero sí, sí te afecta. O un caso más fácil, la ideología de género. ¿En qué te afecta que esa persona se quiera vestir de mujer? Porque me afecta porque yo tengo una hijita mayor de 21 años, es joven, y en cualquier momento cualquier degenerado con peluca se mete allí y sí me afecta. Entonces ese relativismo afecta, de a que afecta, afecta. Y ese es el problema de la nueva era, que tiene mucho relativismo. Ay, me Claro. ofusco un poco, sí, pero me apasiona mucho Sí, esto. Ujú. o sea que la nueva era no tiene un sistema de creencias, sino que es puro relativismo, por lo que yo te estoy entendiendo, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Están basados en ciertos fundamentos ideológicos más que espirituales, ¿no? Como vimos, son espiritualidades falsas o espiritualidades que ya han sido rechazadas por la iglesia, por la única iglesia que Cristo fundó, que dejó un magisterio que está guiado por el Espíritu Santo y que nos da la idea de saber que estamos siendo guiados a la verdad. Una sola verdad, porque no hay verdades, hay una sola verdad. Entonces, si sabemos que la iglesia ha condenado todas estas herejías, sabemos que estamos yendo por el lado seguro. Por eso sabemos que podemos estar totalmente confiados de que si descartamos todas esas cosas, estamos descartando una mentira. En los fundamentos ideológicos, digamos, de la New Age o de la nueva era, podemos ver estas antiguas órdenes que han tenido ideas asimismo ocultistas, esotéricas, herméticas, como por ejemplo están los Rosacruces o los masones, que son eh, personas que defienden o agrupaciones iniciáticas. Iniciática significa que tú tienes que ser introducido por alguien más y que tienen ideas basadas en la cábala judía o en el neoplatonismo
o en el hermetismo, todas estas que también los padres de la iglesia primitiva ya estaban muy, muy al tanto de todas estas creencias falsas y por eso han sido ya condenadas. Pero estos rosacruces, masones u otro tipo de agrupaciones intelectuales, digámosle así, o filantrópicas, filosóficas, han venido a rescatar esto en un claro ataque a la Iglesia Católica. Pues ese reciclaje no es casualidad y vemos cómo lo utilizan para ir en contra de la Iglesia Católica. También tenemos a la teosofía como un sistema de creencias que va en contra de la Iglesia Católica, pues hace un estudio comparativo de las distintas religiones para llevarlas a relativizar y asimismo ponerlas en un mismo nivel para decir, bueno, Dios está en todas partes, es el mismo Dios y cada quien le rinde culto como quiera. Y ese es el problema, en que cada quien le rinde culto como quiera, significa de que da lo mismo que yo pueda hacer un altar en el bosque con cualquier cosa y da lo mismo que ir a la Es cierto. iglesia, ¿no? Sí, Y se ve, ¿no?, este gran sincretismo que es característico de la nueva era y que lamentablemente, tenemos que decir, se infiltra también dentro de los mismos cristianos y católicos, ¿no? Por desconocimiento, por ignorancia, eh, por otras causas, pero no sé qué reflexión te merece esta situación que tal vez de ver a tantas personas que dicen vivir la fe, pero que lamentablemente también caen en prácticas de la nueva era, por desconocimiento seguramente en la mayoría de los casos, total, ¿no? Ujú. totalmente. Por eso es tan importante hacer formación real, leer el catecismo y leer los documentos de la iglesia que nos hablan de cómo nosotros tenemos que seguir, hacer el diálogo interreligioso, conocer las creencias falsas que están explicadas en el catecismo, hacer un reconocimiento de este vocabulario falso que hay para no caer en ello. Y como vemos, es muy fácil para un católico caer porque la nueva era, al contrario, digamos, del protestantismo, a pesar de que está totalmente en contra de la Iglesia Católica, no lo dice. Por lo menos los protestantes a nosotros nos dicen, ¡oh, salte de ahí! ¡Sal de la gran ramera! Ellos te lo dicen. En Ujú, cambio, claro. acá ellos no te lo dicen. Ellos dicen, no, tú puedes continuar, tú anda, sigue yendo a tu misa, sigue rezando tu rosario, tú puedes seguir teniendo tus devociones, pero ellos te contaminan el pozo. Ellos te meten allí sus falsedades. De modo que tú, sin darte cuenta, poco a poco empiezas a dejar a la verdadera sana doctrina por un cambio, ya cambias a Jesús, le cambias su mensaje, lo degradas de ser el Hijo de Dios a ser un maestro ascendido. Si le llamas ascendido, significa que estuvo en algún momento bajo y fue ascendiendo. Eso es totalmente herético. Jesucristo es el alfa y el omega, él siempre ha sido Dios, pero Claro, estas ujú. creencias lo degradan, lo ponen a un nivel de decir, es un maestro ascendido, es nuestro maestro Jesús, al mismo nivel que el maestro Buda, que el maestro Yogi por ahí. Es terrible, es terrible. Es decir, mucho cuidado. Ese es el problema con el secretismo. Estás Exacto. diluyendo tu fe, que es tan preciosa al meterle veneno. Tienes un vaso de agua, pero le pones una gota de veneno. Ya no es bebible. Exacto, querida hermana. Tenemos que vivir nuestra fe con total autenticidad, ¿no? Y para eso necesitamos también conocer nuestra fe y lamentablemente la nueva era desdibuja y deforma la verdadera imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De quién es nuestro Señor Jesucristo. Y me Claro, gustaría que ujú, por supuesto que perdón, Pri, sí. te interrumpí. Mm. No, no, por Eh, supuesto que sí. ujú. Em,
Con respecto a lo que serían maestros o gurús, o no sé qué nombre tienen, ¿qué nos puedes decir al respecto de eso? Oh, claro que sí, existen Ujú, una serie de maestros, como no hay una sola cabeza, nosotros sabemos que la cabeza es Cristo Jesús. Ese ujú, es que nosotros lo tenemos identificado, es la cabeza de la iglesia, ahí a él está nuestro norte, él es nuestra guía, es nuestro luz. Pero para la nueva era no es así. Como les digo, como lo han degradado a Jesús a un ujú. nivel de sus otros maestros, gurús, profetas o como le quieran llamar, ellos tienen muchos otros personajes entre mitológicos e históricos que los asumen como los que te llevan a la verdad o a la autosuperación, la iluminación o como lo quieras llamar. Por ejemplo, está Maitreya, que es una especie de Buda que vendrá, que fue profetizado por el último Buda, que fue el Siddhartha Gautama. Tenemos a Krishna, que también se dice que es una reencarnación de Vishnu. Se creen que estos avatares o que estos tipos de profetas vendrán una vez que la humanidad haya alcanzado un desarrollo espiritual que vaya más allá de la religión, que a un mundo evolucionado en donde nosotros ya tenemos una tecnología que nos ha facilitado la vida, que donde somos más empáticos, ayudamos a más personas, tenemos acceso a libros, a la comunicación y todo ese tipo de cosas. Y entonces se cree que esas profecías ya se están dando con las situaciones que estamos viviendo actualmente. Entonces se cree que todos estos Mitras o Horus, cualquiera de esos tipos mitológicos, son todos avatares o encarnaciones del mismo Jesús. Entonces estamos viendo que ellos tienen un champú Claro. de personajes. Ahora, en cuanto a los personajes históricos, personas que han difundido a la nueva era, tenemos, por ejemplo, he traído poquitos porque la verdad es que tenemos muy poco tiempo para hablar, así que voy a ir rapidísimo. Tenemos Aldous Huxley, quien fue un autor británico que difundió estas ideas de los experimentos paranormales, de curaciones, o digamos como ellos le llaman, sanaciones, el uso de drogas psicodélicas para alcanzar estados de conciencia alterados y por los cuales tú puedes encontrar cierta especie de misticismo o budismo. Ya, ese es William James. Tenemos a William James, que es un psicólogo estadounidense, quien trajo esta idea de que cada ser humano es el arquitecto de su propio destino, lo cual se conoce como la escuela del funcionalismo, en donde hay una especie de pragmatismo, donde cada cosa que tú haces, eres tú la responsable, dándole a la divinidad cero participación. Luego tenemos a Connie Méndez, icónica. Ella fue una productora venezolana, autora, cantante, música, actriz, de todo ella hacía. Y su mayor contribución a la New Age fue un libro que se conoce como Metafísica Cristiana, lo cual no tiene nadie de metafísica. Para quien es filósofo sabrá lo que es la metafísica. Y tampoco obviamente tiene nada de cristiano. Nada, nada. Pero es muy peligroso dado que utiliza terminología cristiana y nos confunde a nosotros. Connie Méndez se basó en anteriores figuras, ¿no? Como Emmett Fox, quien hablaba de que la mente moldea la realidad. Entonces, eso es lo que ella usa en sus escritos. Emmett Fox, que también le cambia el significado al sermón de la montaña, que estamos hablando de palabras mayores, es decir, utilizas la Biblia, le retuerces el significado y se lo lanzas a los católicos llamándolo metafísica cristiana. Entonces, es un caramelo envenenado, como les decía. Conde Saint Germain, también un personaje que ha sido atraído a colación por Connie Méndez, fue un personaje peculiar
que supuestamente vivió en el año, entre el siglo XVIII y XIX. Él dice que fue alquimista, músico, lingüista, diplomático, curandero, y él fue el que introdujo la filosofía de la llama violeta, la cual es esa idea en la cual tú puedes hacer una transmutación de cualquier cosa, una situación negativa que tengas, tal vez un problema financiero o un resentimiento con alguien, entonces tienes que hacer una transmutación y hacer un perdón aplicando la llama violeta. Es una tontería, ¿no? Pero es lo que, en eso es lo que se basa. Los New Agers creen que el conde Saint Germain aún vive porque él supuestamente alcanzó la inmortalidad. Es decir, es para ellos una especie de Dios. Tenemos a la Madame Blavatsky, quien fue la fundadora de la Sociedad de la Teosofía, quien ella también decía tener contacto con hermandades, con seres de las hermandades blancas, con seres de otras dimensiones o planetas, Pléyades, o ese tipo de cosas. Tenemos a Edgar Cayce, que fue un clarividente místico que hacía supuestas curaciones milagrosas usando pirámides. Vemos que todo ese tipo de cosas no es lo que les atrae. Carl Jung fue un psicólogo, psiquiatra y eh, autor que exploró muchísimo estos términos de la egiptología, el ocultismo, esoterismo, el I Ching, que es un sistema de adivinación de los chinos, ovnis, y cómo no, los arquetipos que luego fueron usados en el tarot. Cuando Carl Jung estaba en auge, ¿no? O sea, cuando él estuvo en vida, estuvo la oposición de Sigmund Freud, quien tampoco es un santo de mi devoción, pero vemos que el uno utilizando la supuesta ciencia, como lo fue Freud, y Carl Jung utilizando la religión, ambos supuestamente estaban opuestos, pero no, ambos trabajan para la misma causa, que es el relativismo y una especie de sexualidad laxa en la que no existe ninguna moral, sino que es tu deseo, es lo que tú sientes y que tú tienes algo en tu subconsciente. Y ese tipo de cosas son las que hablan estos psicólogos o psiquiatras. Tenemos también a Shirley MacLaine, muy conocida actriz, quien promovió, ella fue cristiana, pero sí, pero hizo apostasía al promover todos estos tipos de creencias, astrología, lo paranormal, todo lo que es paganismo, y escribió varios libros, entre los cuales destaco uno que fue autobiográfico, conocido como Out of a Limb, como que es fuera del cuerpo, donde ella habla sobre las experiencias de la canalización, lo cual es una forma de supuestamente contactarse con estos seres y escribir eh, cosas que no es que salen de tu cabeza, sino que las has canalizado. Muy peligroso. Napoleon Hill, tal vez quienes les gusta esto de la autoayuda, es el autor de Piense y hágase rico. Es uno de los grandes precursores de la ley de atracción. Ojo con la ley de atracción, pues son creencias que dejan de lado totalmente la providencia de Dios. Conocemos también a Osho, seguramente quien haya estado metido en la New Age, seguro que conoció a Osho, quien es una especie de filósofo espiritual que promociona esta especie de felicidad en donde Dios eres tú mismo y la vida también es Dios, no hay nada más allá de todo eso y obviamente, como es el presente, lo que vale, vive Carpe Diem, vive el día de hoy, no hay más nada allá de todo eso. Es una especie de gurú del sexo, pues así mismo todo lo que es sexual es totalmente laxo, no hay una moral, no hay nada, no hay nada allí. Me quedé Entonces, pensando en esto de la ley de atracción, porque recuerdo haber escuchado que se valen de pasajes del Evangelio incluso para
Por ¿Cómo supuesto. engaña? Por Claro, supuesto, el demonio cita las escrituras y es muy común que se citen las escrituras para sustentar cualquiera de estas falsas creencias. Ahora no tenemos tiempo de abarcar todas las que hay porque exacto. son muchísimas, pero les invito a mi canal en donde hay conferencias sobre las disciplinas más conocidas y cómo se utiliza la Biblia para cada una de estas disciplinas. Para cada una de estas hay un verso de la Biblia que ellos cogen, tuercen y retuercen y te dicen, mira, sí está en la Biblia. Y si tú estás mal formado en tu catolicismo, caes redondito, dices, ah, bueno, está en la Biblia, sí, está bien. Así que mucho ojo con eso, que la Biblia se puede usar para, por eso la sola Biblia, no cojamos la Biblia por nuestra cuenta e interpreto a mi manera, porque es un peligro grave de llegar a justificar cualquier tontería. Bueno, continuemos porque ya el tiempo nos come. Sí, ¿qué podrías decirnos, Pri, de las prácticas hoy de la nueva era? Como una síntesis, ¿qué prácticas? Para que la Bueno, gente sepa y esté alerta, ¿no? bueno, pues ahora tenemos muchas formas de que caigamos o digamos, hay muchos anzuelos alrededor nuestro y tenemos que tener mucho cuidado. Pues ya puede ser por medio de una conferencia, de alguna charla, así sea gratuita. Por lo general, la primera charla siempre va a ser gratuita, en donde te hablen de autorrealización, de autoconocimiento, de desarrollo personal, muy conocido eso, técnicas de meditación o de relajación, sana tu niño interior. Todo ese tipo de vocabulario es el que yo quiero que ustedes aprendan a reconocer para que te suenen las alarmas y corras en dirección totalmente opuesta, porque son estas cosas las que se ponen como anzuelos y existen muchos libros, documentales, incluso música. Hay muchas formas en las cuales se están introduciendo estas falsas creencias y nos hacen a nosotros pensar que son inofensivas o que lo que es peor, que son compatibles con nuestras prácticas católicas, cuando por Dios no lo son. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Por favor, no contaminen su práctica sacramental haciendo cualquiera de estas cosas. Me refiero a yoga, reiki, meditación, ley de atracción, feng shui, lectura de cartas. Por el amor al cielo, no, no hagan eso. No se acerquen todo lo que sea adivinación, absolutamente todo, cualquier forma, no importa, no me interesa cómo sea. No me interesa que sea con cartas, no me interesa que sea que te lean, te interpreten las líneas de la mano o que te interpreten lo que tú soñaste. No me interesa que te interpreten cuál es tu forma de escribir, o sea, grafología se llama eso, ¿no? Que de acuerdo a tu letra te dicen cuál es tu estado psicológico y ni sé cuánto. No me interesa que sea por medio de tu fecha de nacimiento y que por ahí puedes saber, ya, qué sé yo, tu número de suerte o el estado en el que estaban los planetas allí. Todo lo que sea adivinación, como les digo, es una inmensa variedad de formas para supuestamente hacer adivinación o cualquier cosa que sea develar más allá de lo evidente. Eso está condenado. Eso es lo que ese es el engaño primitivo. Cuando les dijo la serpiente a Adán, a Eva, seréis como dioses. ¿Qué era lo que le estaba ofreciendo? Conocimiento. No le estaba ofreciendo un fruto, le estaba ofreciendo conocimiento. Entonces, si tú vas en búsqueda de un conocimiento oculto, como lo es, uy, ¿qué me va a pasar en esta entrevista de trabajo? O, uy, ¿cómo me va a ir en este matrimonio? O estoy embarazada, ¿cómo me irá? Eso es un conocimiento oculto, porque nadie sabe el futuro. Si tú buscas cualquier forma, la que sea, ya te dije, hay muchas formas, el péndulo, cualquier cosa, que te lean el café, que te lean, qué sé yo, que te lancen unas conchitas. Cualquier cosa, hay infinidad. Huye, eso no es de Dios. No es de Dios. Es más, Dios lo prohíbe expresamente cuando lo dice, no acudiréis a agoreros, a pitonizas,
a brujas, a pasar tus hijos por el fuego, nada de eso es permitido. Así que no lo hagan. Sí, también Ya, incluso este famoso curso de milagros que se suele escuchar y que la gente tal vez desconoce también por que no lo supuesto, hagan. porque también tiene ese vocabulario engañoso, pues te habla del Espíritu Santo, te habla de la meditación del Espíritu Santo, y no es lo que es realmente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás te va a alejar. En la Biblia nos dice, pon a prueba los espíritus. Entonces, si tú ves que ese espíritu te está alejando de los sacramentos, ese espíritu no es de Dios. Porque lo que tú tienes que estar es en la iglesia, en la seguridad que nos da la iglesia, pues está fundada en la piedra. Esto quiere decir que no te va a tambalear, no vas a tambalear allí. Estás con Dios. Allí puedes tú recibir los sacramentos y es todo lo que necesitas para tener una vida que te lleve a la verdadera salvación. Que ellos ni siquiera en la nueva era mencionan la palabra salvación, lo que lo cambian es por autorrealización, por iluminación. Así que cuidado. Ya, ¿para qué buscas la iluminación si ya Jesucristo nos dijo que nosotros somos la luz del mundo? Que Él nos dijo. Pero somos la luz del mundo cuando realmente estamos ya trayendo la luz de Cristo. Porque recordemos que Lucifer se traduce como el portador de la luz. Es el portador de una luz falsa, de un falso conocimiento. Así que cuidado para quién estamos trabajando cuando hablamos de la luz o de la tal iluminación que queremos conseguir. Sí, de hecho, en la nueva era, si uno se presta atención, la terminología que utilizan es todo este tema de te mando mucha luz, ¿no? Buenas Ujú. vibras. Parece como palabras muy engañosas porque la palabra luz es algo como positivo, ¿no? O, por ejemplo, hablan del amor, pero como un amor muy relativista, muy etéreo, muy desconectado de la persona de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Como el amor verdadero, ¿no? Yo Así veo es. ese peligro en el que podemos caer y caemos en ese lenguaje y lo tomamos como algo inocente y no nos damos cuenta. Tal vez si una cosa nos lleva a la otra y decimos qué tiene de malo, voy a hacer unas prácticas nada más para poder respirar y relajarme. Ujú, Pero lamentablemente esas prácticas pueden llevarte, querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, a un daño más profundo, un daño espiritual, ¿sí? Que las personas que han caído en las redes de la nueva era pueden dar testimonio, que han salido, obviamente, como nuestra querida hermana, em, ujú. y bueno, pueden dar fe de esto que estamos diciendo, ¿no? Sí, Acá preguntan, dice, si hay una influencia en las caricaturas o programas que vemos en la televisión. claro que Salvador sí. es ujú, Claro ujú. que sí, a nosotros nos han dado muchas cosas en los medios de entretenimiento para hacernos creer que estas prácticas esotéricas u ocultistas son totalmente inofensivas. Nos las han vendido como algo agradable. Yo creo que la última vez que se hizo una imagen de una bruja así como fea fue en esta película El Mago de Oz de los años 50. Fue la última vez que la hicieron verde y fea, porque de ahí, si nosotros vemos, está Big Wish, ¿cómo se llamaba? La bruja Samantha, no me acuerdo, hechizada, no me acuerdo cómo se llamaba en español. Ella era una brujita muy atractiva, muy bonita y hacía todo este tipo de artimañas. Yo tengo que confesar, a mí me encantaba ella. Entonces me fue empujando al ocultismo. Y ahora de caricaturas me imagino que también, no tengo idea, yo no veo televisión hace muchos, muchos años, miren que las referencias que les traigo, pero pero no me cabe la menor duda de que en este momento, si nos ponemos a revisar películas actuales de Disney o de Pixar o de cualquiera de los que hagan animaciones, vamos a encontrar, pues que no solamente lo vemos en eso, lo vemos incluso en juguetes. Hay yo he visto aquí en Target, que es una línea de supermercado así muy grande, donde venden de todo. Hay juguetes para hacer hechizos, destinados a niñas. Pues sí, todo con colorcitos así rosados, lilas, pasteles. Es dedicado a niñas para que hagan sus pociones, para que hagan cosas mágicas. Y eso es la puerta de entrada. Por ahí yo entré.
pues es muy atractivo decir, mira, si tú haces este tipo de poción, tú puedes tener una especie de control sobrenatural sobre los elementos, ¿ya? Entonces, si yo quiero que dos personas se peleen, yo hago tales hierbas, tales cosas, les doy a tomar y se pelean. Cosas así, por decirlo, que no es que funcionen por sí misma, es la intención que uno le pone a eso. Así que mucho cuidado. Sí existen, por todos lados tenemos eh, la, eh, la propaganda de esto para, como dice aquí un comentario, para licuar nuestra fe. No Exacto. debemos licuar nuestra fe. La New Age tenemos todas este tipo de creencias orientales. También quiero mencionar las indigenistas. Por favor, no olvidemos el chamanismo, que es algo que como se dice que sí, que el cristianismo fue muy malo y que cuando vinieron los españoles a nuestros países, sí, a nuestros países en general, vinieron los españoles, vinieron a traer el evangelio. Pero no, eso no se lo llama así, se le llama un genocidio. Y que fue un genocidio no solamente literal, sino también cultural, porque se quitó todas las creencias que ellos tenían y se menciona al buen salvaje como decir que ellos eran totalmente buenos. Pero recordemos que en pos de toda esta adoración a la luna, al sol, a las estrellas, a los árboles, se hacían sacrificios humanos. Así que cuando el culto se lo dirige al planeta, el sacrificio se lo hace al humano. Es muy distinto que cuando el culto se lo dirige al creador. Pues el Señor ya se sacrificó por nosotros. Y es lo que estamos recordando en este tiempo de Cuaresma, hermanos. Ya el sacrificio fue hecho, el sacrificio más perfecto fue hecho, así que aceptémoslo, unámonos a ese sacrificio, no unámonos a sacrificios falsos, porque ellos no te lo dicen, ellos dirán, ay, pero eso es cosa del pasado, eso eran los aztecas antiguos que hacían esas cosas. No, todavía se hacen, solamente que ahora se hacen en clínicas como Planned Parenthood, por ejemplo, ¿ya? Y todas estas cosas de la New Age que están basadas, entrelazadas con el ecologismo y todo eso es lo que sustenta las, las creencias y lo que le da pie a decir, mira, sí, está correcto, hazlo nomás, hazlo porque no importa, por esa Así falta es, mi de querida. moral. Ujú. Y Sí, y quería, teniendo en cuenta. Ujú. ajá, Sí, hermana, sí, sí, no te quiero interrumpir, ibas a decir algo. sí, quería dejar bien en claro qué es lo incompatible entre la nueva era con el cristianismo para que lo tengamos presente, claro, así aquí. Todo lo que se relacione con vidas pasadas, con karma, con meditación no cristiana, es decir, una meditación en la cual hay que vaciar la mente para que entre cualquier cosa, pues para eso es, para cualquier distorsión de nuestro Señor Jesucristo, cualquier vaciamiento de contenido de lo que es el plan de salvación, cuando ya ni se lo menciona, cuando no se menciona el pecado, ya esa palabra ni existe, ni el infierno, no existe el infierno, es que si no hay si lo que hay es, en lugar de la resurrección de la carne, lo que hay es la reencarnación, entonces no existe el infierno porque tú vuelves a otra vida y entonces ahí pagas tu karma o cobras tu karma, de acuerdo, así es como una especie de transacción en donde tú acumulas cosas buenas o cosas malas y luego naces en tu próxima vida, naces en una vida mucho mejor porque supuestamente hiciste cosas muy buenas. Entonces es absurdo porque se está negando la existencia del infierno, que es un estado del alma de total sufrimiento por la ausencia de Dios. Pero como no existe eso, como para ellos Dios es algo abstracto, Dios no es padre, sino que Dios es el universo. Sí, sí vemos todo, es totalmente incompatible con nuestra creencia. No hay oración cristiana, porque si no hay un padre a quien yo le voy a hablar, a quien yo le voy a comentar mis preocupaciones, mis necesidades, a pedirle perdón cuando le he ofendido, cuando no hay eso, como no es un ser, no es un padre, entonces se elimina la necesidad de la oración cristiana. Y obviamente con eso se elimina la voz de la conciencia, porque ya no tengo yo esa conciencia que me está diciendo lo que está bien y está mal al haber hecho una moral totalmente laxa. Exacto.
Y tengamos cuidado también que a veces hay imágenes, ¿no?, en la televisión que parecen como inocentes, ¿no? Como incluso pensamos que no son dañinas para nuestros hijos, pero necesitamos inculcar en nuestros hijos una fe sólida, ¿no? Una verdadera imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas veces, ustedes por ahí les va a parecer exagerado lo que voy a decir ahora, pero a veces estas películas de superhéroes, ¿no? Y como que ponen toda su esperanza en esas imágenes, en esos ídolos, podemos decir así, y enseñarle a nuestros hijos, ¿no?, a discernir y a hacer una diferencia, ¿no? Porque nuestro verdadero Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro verdadero héroe, podríamos decir, ¿no? Sí, por Obviamente, supuesto. no estoy diciendo que prohibamos del todo y hagamos una prohibición de todo, pero siempre enseñando para que nuestros hijos puedan tener criterio y discernimiento, por supuesto, ¿no? Eso Sí, también es por muy supuesto. importante, hermano. Sí, eso es muy Eh, importante y eso es lo que quería ujú, ir en cuanto a cómo nosotros nos podemos proteger de los errores de la ujú, nueva era y sobre todo proteger a nuestros hijos, porque es muy importante, nosotros, a nuestros hijos han sido dados por Dios para que nosotros tengamos esa responsabilidad de criarlos y guiarlos hacia Él. Es decir, que nuestra responsabilidad por nuestros hijos, más importante que darles la educación, como dicen, uy, hay que tengo que darles educación y tengo que darles todas las cosas materiales que yo no tuve. Más importante que eso es hacer que ellos alcancen la salvación. Eso es lo más importante. Así que si nosotros queremos protegerlos a nuestros hijos, pues están expuestos a todas este tipo de cosas. Además de la oración que tenemos que hacer, esto es algo de por sí, sí o sí, tenemos que hacer oración por nuestros hijos. Es importante que nosotros conozcamos nuestra fe, o sea, es decir, personalmente, que conozcamos nuestra fe, que nos formemos. Es muy importante que conozcamos nuestras doctrinas, nuestros dogmas. Pues si nosotros no los conocemos, es muy fácil que venga alguien y nos y nos mezcle cosas que no tienen que ver, como por ejemplo que se utilicen imágenes o elementos cristianos como amuletos. Qué terrible es eso. Por ejemplo, el escapulario, por ejemplo, que es un sacramental, se utiliza como una especie de que con esto me protejo y no me pasa nada. Y eso no es así. El escapulario es un sacramental que me recuerda que yo le pertenezco a mi Señor, que yo soy esclavo que yo soy esclava de María, no que es una cosa que por sí misma me protege de que me roben o cosas así. Mucho cuidado, tenemos que conocer de nuestras doctrinas y nuestros dogmas. Tenemos que hacer un estudio del catecismo, un estudio real. En el catecismo están explicados todo lo que son las supersticiones y todo lo que son los mandamientos para nosotros entender, especial el primer mandamiento, que es el que se viola cada vez que uno hace una práctica de la New Age, pues tiene un ídolo, se idolatra algo que no tiene razón de ser, porque solamente a Dios se le da esa posición de adoración. El único que nosotros le damos adoración de latría es a Dios, no a ninguna otra cosa, ponerle confianza en cualquier acto, performance, amuleto, piedra, cosita que se cuelga, eh, o lectura de cartas, horóscopos, cualquiera. Bueno, ya lo dije, ujú. tenemos que hacer Horóscopo. la lectura de Ujú. las escrituras, como lo que hablamos el otro día en privado, la lección divina, por ejemplo. Esa es una manera maravillosa de nosotros embebernos en las escrituras y poder entender a fondo el significado de la palabra de Dios, de qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor en su palabra revelada, que es verdad revelada. Y también obviamente, evitar la exposición a autores, libros o películas que son sobre la nueva era. Llevando una Exacto. vida sacramental, nosotros nos aseguramos, es decir, una vida sacramental me refiero a vivirla en conciencia, ¿no? No solamente ir, comulgar y al día siguiente me voy a hacerles las cartas. Por el amor al cielo, no. Estás bebiendo tu condenación, estás comiendo tu condenación. Es Así es. importante, muy importante que esa vida sacramental sea a conciencia, discierne lo que comes cuando tomas la comunión. Sí.
Completamente de acuerdo. Y me acuerdo de una frase que dijo un cantautor católico muy buena, que viene aplicada a la nueva era, y él decía, no creamos en que las estrellas y los astros regulan nuestra vida, sino que creamos en aquel que ha creado los astros. Fíjense qué bonita esa Mm, frase, ¿no? Y que es cierta. Nosotros no creemos en que los astros van a dirigir mi vida, ay, porque, no sé, de todo el tema del horóscopo viene acá, ¿no? El tema de las constelaciones y todo ese claro, tema. claro Claro, que sí, claro nosotros que no le sí, damos el poder a esas fuerzas de la naturaleza sí, que fueron creadas por Dios. Creemos en aquel que las creó, ¿no? sí, Que Él sí. sí toma el control de nuestra vida. Y eso es lo que Recordemos tenemos que el entender. canto Claro. de los 3 jóvenes en el libro de Daniel, en donde habla de bendecimos la creación, y allí se habla de cómo nosotros realmente tenemos que tratar a la creación. Tenemos que bendecirla porque es del Señor. Él hizo los montes, Él hizo los valles, Él hizo la luna y las estrellas, son de Él. Nosotros no podemos disponer de eso para nuestro servicio, y considerándolos a ellos Dios. No tienen alma, la luna no tiene alma, no tiene corazón, no habla con nosotros, no, es totalmente indiferente, la creación es totalmente indiferente a nosotros. Cuidado con ese panteísmo de decir que todo, Dios trasciende a la creación. En estas creencias se piensa que todo es Dios. Entonces se empiezan a idolatrar cosas que no tienen que idolatrarse, yendo terriblemente contra el primer mandamiento. Y quería ver aquí que me decía un comentario, que prácticas que incluyen el control mental, sonidos, simbologías, visualizaciones, posturas para el despertar del potencial físico, mental y espiritual del hombre. Eso es exactamente lo que, digamos, aquí estamos dando una pequeña lista de las prácticas que son totalmente perniciosas para el católico y que pueden hacer sin esa intención de decir, no, yo solamente hago esto de los sonidos, ¿ya? Yo escucho los sonidos así de los pajaritos y esas cosas, no, no es nada malo, pero tú no sabes si es que tiene inserto alguna especie de sonido subliminal en el cual te están diciendo otra cosa, te están hablando directamente a tu subconsciente. Así que mucho cuidado con esas músicas de meditación que no sabes de dónde han salido o que salen de un lugar así medio extraño. Cuidado con eso. Sí, tengamos Quería, cuidado, queridos hermanos, también con estas prácticas aparentemente inocentes, ¿no? De, por ejemplo, poner una pulserita roja a nuestros bebés. No sí, sé, las 12 uvas el 31 de diciembre, eso también es sí, parte de la New Age también. sí, sí, claro, es una superstición que está basada en absolutamente nada y lo que hace es creer que esto nos va a dar una especie de ventaja por sobre el que no lo hace. O sea, si yo lo hago, entonces yo voy a tener una ventaja sobre el año que no lo hice, por ejemplo. Entonces, esto va totalmente contra nuestras creencias católicas. Nosotros no podemos creer en que algún acto o cualquier acción de esas vaya a tener algún tipo de peso o que vaya a servir de nada. Mucho cuidado con eso. Y quería mencionar aquí que decía, ¿es verdad sobre los libros de Pablo Coelho? Pues por supuesto que sí. Pablo Coelho tiene una especie de eh, autoayuda, en donde comete muchos errores que no tienen que ver nada con nuestra espiritualidad. Sobre Pablo Coelho, aquí en mi libro, que aquí lo tengo, El Soldado de Cristo, cómo vencí la nueva era. En este libro hablo de muchísimos más autores. Y les quería buscar aquí al Pablo Coelho que me está diciendo, pero no lo encuentro. Pero bueno, en todo caso, sí, Pablo Coelho nos habla de este tipo de metáforas y cosas que son totalmente en contra de nuestra creencia católica, haciendo una especie de lenguaje esotérico, endulzado, endulcorado, para hacernos creer a nosotros y alejarnos de lo que es nuestro verdadero Dios.
Él es un autor muy conocido y él escribió este famoso libro, El alquimista. Digamos, es un gurú de la autoayuda. Y la autoayuda, ¿qué es más? Que decir que yo sola me puedo salvar, yo me puedo ayudar. Autoayuda, yo me ayudo. No, yo no me ayudo. Yo no soy nadie sin mi Señor. Por eso es que hay que, libros de autoayuda, fuera. Pues la mayoría están escritos bajo esta especie de camino personal hacia la autorrealización. En otras palabras, sé tu propio papa. Así que por eso, no, Paulo Coelho descartado. Así es, queridos hermanos. Y alguien que haya caído en la nueva era y quiera salir de la nueva era, ¿qué consejo podrías darle o qué podrías decir Claro, al respecto, Pri? pues cuando ya has caído en la nueva era, si ya te has identificado que has hecho alguna de estas cosas, que has hecho, a veces sin saberlo, está bien que en ese caso tu pecado se aliviana un poco, ¿no? Porque eras ignorante, no sabías que eso era pecado. Por ejemplo, hacías yoga o meditación o leías el horóscopo, no sabías, lo pensabas que era inocentemente pecado, pero ahora que ya lo sabes, no lo puedes seguir haciendo. Recuerda lo que dijo nuestro Señor. Si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Así que, por mucho que te guste mucho cualquiera de estas prácticas, pues ya las sabes, estas prácticas van en contra del primer mandamiento. Así que lo primero que tienes que hacer es el arrepentimiento. Haz un examen de conciencia a fondo para que reconozcas en cuál de estas actividades has estado involucrada, cuáles de estas que han estado en desacuerdo con la Iglesia Católica y que te van a distanciar de Dios, para tú volver a tener esa amistad con el Señor. Luego tienes que hacer el rechazo y abandono radical de estas prácticas. No puedes continuar haciendo, no puedes continuar haciéndote leer las cartas del tarot y yendo a comulgar los días domingos o utilizar los sacramentos o los sacramentales como amuletos o de una forma supersticiosa. Nuestro Señor es tan bueno que Él de todas maneras nos va a hacer que las gracias que nos da estos sacramentales o estos sacramentos igual sean infundadas en nosotros. Pero nosotros somos los que estamos obstaculizando la labor de la gracia al entender a los sacramentos como una superstición. Me explico. En el caso mío, que yo hice bautizar a mi hija, muy pequeña, muy de bebé, pero no porque yo sabía que tenía que hacerla parte del cuerpo de Cristo, sino porque yo temía que se me la lleve el duende, porque yo había hecho prácticas ¿cómo se llama eso? De la tabla de la Ouija, entonces habían aparecido cosas espantosas en la casa y yo tenía miedo y mi hija no estaba bautizada y un día de pronto me apareció sin medias y ella tenía 2 meses de nacida. ¿Cómo era posible que se saque las medias? Encuentro las medias en otra parte. Yo dije, esto fue el duende. O sea, totalmente supersticiosa mi razón para llevarla a bautizar. Pero el Señor es totalmente misericordioso y Él infundió las gracias que son infundadas en el bautismo. Pero yo, en este caso, estaba utilizando mal, digamos, obstaculizando la labor del Espíritu Santo en el momento en que cuando uno presenta a su hijo a bautizar, uno dice renuncio a todo acto de Satanás y todo eso, no sé si lo recuerdan. Yo lo dije de los dientes para afuera, pero yo seguía con mis prácticas de nueva era. Entonces es por eso, ojo, uno obstaculiza la obra del Espíritu Santo cuando no comprende la función de los sacramentos o de los sacramentales. Y es por eso importantísimo leer el catecismo. ¿Qué más? Así es, mi También querido. recibir Ujú. orientación espiritual. Ya, en la confesión. Una vez que ya hemos hecho ese rechazo, vamos a confesarnos, confesamos los pecados, las transgresiones que hemos hecho con respecto a esto de la nueva era. También podemos buscar una orientación espiritual, un director espiritual que nos guíe, que nos explique, nos oriente para poder comprender cuál es el peligro al cual nos estamos exponiendo. A veces
Es importante que tengas a alguien más allí contigo, una ayuda, en especial cuando es para ti muy difícil de dejarlo. Tienes que tener una ayuda, una orientación. La vida de oración para que te ayude a renunciar a todas estas cosas es muy importante. Y si tienes un familiar que está metido en todas esas cosas, no olvides cómo la oración, el ayuno y la penitencia, la Eucaristía dedicada por esa conversión de esa persona son armas maravillosas. El ayuno es una práctica espiritual poderosísima que te puede servir si tú lo dedicas para esa intención, para que esa persona cambie, para que se convierta. Que si no hubiera sido porque mi mamá hacía eso por mí, yo hubiera seguido leyéndome las cartas y leyéndole las cartas a otros. Es que estoy tan convencida porque yo estaba tan convencida de mi error que yo le hablaba a otras personas y lo hacía. Entonces, es muy importante que lo hagamos. Y también, obviamente, pedir la intersección de Santa Mónica, quien es conocida por su perseverancia en la oración. A ver, dice María Elizabeth, conocí la nueva era más o menos en 1992 a 93, escuchando a Lida Strauss. Gracias a Dios inició la transmisión de Radio María en Cali, Colombia, con la que fortalecí mi fe. Ay, qué bueno, yo estuve bien alejada, yo caí en ese como torbellino y me llevó bien lejos, pero lo que me trajo de vuelta a casa fue la oración de mi madre. Muy importante, hermanitos. Y si tienen un familiar que está así perdido, llévenlo al Santísimo, que eso también mi mamá hizo conmigo. Ella me llevó y, y fue solamente suficiente una vez que yo vaya para que luego mi vida cambie. Pero claro, el Señor actúa en sus tiempos, ¿no? Tuvieron que pasar muchas cosas, Él permitió que muchas cosas pasaran porque Él sabrá por qué, pero tengamos paciencia de que el Señor cumple, Él cumple. Él escucha nuestras oraciones, en especial cuando las hacemos de todo corazón por la conversión de otras personas. Pidamos por la conversión de otras personas, de aquellos que nosotros amamos, pues la intercesión es muy importante. Y por supuesto, si tu familiar que está metido en todas estas cosas está dispuesto al diálogo, pues aprovecha, habla con él, trata de hacerle ver de qué manera está transgrediendo a la ley de Dios. Ofrécele apoyo a tu familiar todo el tiempo. No lo condenes directamente al infierno, sino que más bien ofrécele tu apoyo, invítale a eventos católicos, a rezos de rosario, a retiros, si es posible, charlas que puedan guiarlos a redescubrir su fe. Y por supuesto al Santísimo, que es tan poderoso. Y anima a tu ser querido a que se confiese, que en el momento en que se confiese y pueda llegar a ese arrepentimiento perfecto, ya solamente es cuestión de que el Espíritu Santo continúe esa transformación de ese alma, porque funciona, es lo que funcionó conmigo. Y es mucho cuidado con todas estas cosas. Así es, mi querida Priscila. Y tener en cuenta que detrás de muchas veces estas prácticas, entre comillas, inocentes o que pueden darnos confort espiritual, como ellos prometen, hay un peligro también muy grande que no es el tema de hoy, pero sí les puedo decir que hay testimonios de exorcistas que cuentan de casos de posesiones, a ese grado puede llevar, ¿no? Sí, Entonces sí, hay que de lo tener que yo he muchísimo cuidado, mis escuchado, queridos hay, hermanos. hay casos sí o sí de exorcismos o de exorcistas que narran casos sí o sí de posesión diabólica por la práctica de Reiki y de yoga. Son muy peligrosas esas dos prácticas, sin desmerecer las otras que también pueden llevarte a abrir puertas para demonios. Pero el Reiki es como que 99% de los casos se te va a meter un demonio. Cuidadísimo con el Reiki, no hay un Reiki católico, eso es falso, es terrible. Te van a venir a engañar a decir que el Reiki es la imposición de manos que hizo nuestro Señor cuando él sanaba por medio de imposición de manos.
Y te van a sacar el versículo de la Biblia donde dice eso. Cuidado, dile, no, no te creo, eso no viene de Dios, no viene de Dios. Aquí dice una pregunta que leo, ¿hay alguna fecha específica cuando inició esta cuestión de la New Age? No. Como lo dije, los orígenes son muy difusos. Se trata de un reciclamiento de herejías que ya han sido condenadas por la iglesia hace cientos de siglos, hace muchos siglos, no cientos de siglos, hace muchos siglos ya han sido negadas estas herejías, han sido condenadas, han sido desmontadas. Asimismo, estas fraternidades secretas, estos libros muy antiguos como Hermes Trimegistro o los rollos del Mar Muerto, la clavícula Salomón, un tipo de cosas así, todo ese tipo de lecturas que tienen como una especie de tinte pseudo místico. He escuchado también el Santo Grial. Son cosas que suenan a cristianos, pero no lo son. Y si estás descuidado, puedes caer. No existe un cristianismo esotérico. Jesús siempre hizo sus enseñanzas en público. No crean que Jesús tuvo cosas que no quiso o que las tuvo solamente para un grupo de iniciados, porque no lo hizo. Él hablaba con parábolas y ahí cuando él explica por qué hablaba con parábolas, él les dice por qué lo hace. Es decir, su mensaje es público, pero no lo explica explícitamente porque ellos no lo iban a entender, las personas sencillas. Pero a los que él eligió, a sus apóstoles, sí les iba a explicar y a él les daban los significados de qué eran las parábolas, lo que simbolizaban. Así que cuidado cuando te digan que hay un conocimiento esotérico de la Biblia, que eso no es otra cosa más que el Código Da Vinci o este libro ese documental ¿cómo se llama? Me parece que por aquí lo tenía anotado. Eh, Seigeist, no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a escribir aquí en el chat para que lo conozcan, para que lo busquen en Google y sepan que eso no es de Dios. Es más, no es para que lo busquen, para que lo vean, sino para que sepan que esto no es de Dios. Porque lo que habla es, o sea, si alguien les viene y les dice que Jesús era Horus y que era Mitra y que nació y que todos estos otros dioses falsos nacieron el 25 de diciembre, bla, 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 la misma cantaleta, ya saben, de ahí lo sacaron, de ese documental Seiges. Así que son falsedades, son falsedades. Así mismo JJ Benítez con su libro Caballo de Troya, es un libro que nos muestra un falso Jesús. Sí. Así es. Siempre todo Aquí, lo que deforme la imagen de nuestro Señor Jesucristo, lo que quite el peso que tiene nuestra fe, ¿no? Como que relativice, porque el relativismo está detrás de todo esto, ¿no? También esto de que, bueno, si a vos te hace bien, ¿no? Como quien dice, se escucha mucho esa frase, ¿no? Y bueno, como que todo da igual mientras te haga bien, ¿no? Mezclar un poquito de acá, un poquito de allá. Y nuestra sí, fe es íntegra, ¿no? De una sola pieza. Por eso es tan importante el conocimiento de nuestra fe, queridos hermanos. Por eso es tan importante que nos formemos. sí, Eh, muy, muy importante, hermanitos. Yo les ruego que sean muy perceptivos en las cosas o sea, que estén muy, muy atentos cuando es algo que puede disfrazarse mucho de fe católica. Hasta la misma santería se va a presentar como algo católico porque tú vas a decir, pero no tiene nada de malo si ahí tenía a San Benito y a Santa, ¿cuál más usan siempre? San Francisco, que dice que, cuidadito, cualquiera se puede disfrazar de ángel de luz, el demonio lo hace, es un engaño. No puedes tú creerlo solamente porque se disfraza, es simplemente un disfraz. Ahora, sí, igual que, ujú, perdón, esto de los 7 arcángeles también, ¿no? Tengamos cuidado con ese tema también.
Exacto, porque son cosas falsas, son tratamientos extraños que se le hacen a los ángeles, que en la Biblia no están mencionados muchos de los nombres. Entonces voy a hacerme leer las cartas, pero yo me hago leer las cartas de los ángeles, no hay problema. Y si tú las ves, tú ves imágenes que se ven aparentemente católicas, pero cualquier cosa que utilice el azar para crear una especie, para interpretar esa especie de orden, es adivinación. Y la adivinación está condenada por la Biblia, por las escrituras. Va en contra del Señor. Y todo lo que sea adivinación, así sea utilizando la Santa Biblia, no es de Dios. Así es, queridos hermanos. Sí. Bueno, la verdad que fue muy, muy interesante todo lo que nos fue presentando Priscila. Nos invita a seguir profundizando. No sé si algún hermano más tiene alguna otra pregunta. Si Bueno, quieren sí, hacer alguna otra pregunta. quería leer aquí estos, hablaban de los poltergeist, también son imágenes, son manifestaciones paranormales, obviamente demoníacas, en las cuales las se presentan estas manifestaciones, ¿no? Que no tienen que ver con algo natural o sobrenatural, sino que esto es algo pretenatural, es decir, es una intervención netamente demoníaca. Cuidado con eso. ¿Existe alguna página? Sí. Ujú. Para adquirir mi libro lo pueden encontrar en la página defiendetufe.com. Defiendetufe.com. Allí pueden encontrar este y todos los demás devocionales y libros que los que mencionó María Belén al principio, que tengo algunos. ¿El New Age es satanismo disfrazado? Claro que sí, porque Satán fue el que le dijo a la mujer, a Eva, le ofreció el conocimiento oculto. Y la New Age, por lo general, siempre te ofrece un conocimiento oculto, siempre te ofrece algo más allá, una ventaja para que venzas los límites de los sentidos, del tiempo y del espacio. ¿Y quién no está limitado por el tiempo y el espacio? Solamente Dios. Solamente Dios está fuera de esos límites. Pero si a ti te dicen que hay algo que te pueda ayudar a vencer esos límites y que puedas ver más allá de lo evidente, eso es satanismo. Además, el satanismo también es el centrarse en el self o en el yo, en el ego, el, el, la autorrealización. Estamos hablando de satanismo, claro que sí. Así que mucho cuidado. Obviamente no se van a presentar como satánicos, ni siquiera tienen que vestirse de negro y llenarse de tatuajes en la cara para decir, uy, qué miedo. No, puede ser una persona muy así, toda inofensiva, se la ve muy hippie con sus trenzas, con sus cuarzos, con sus colorcitos, pero igual es satánico, aunque no tiene necesariamente que estar vestida todo de negro y las uñas negras para decir eso es satánico. Pues el satanismo es adorarse a sí mismo negando a Dios o pretender querer ser como dioses. Ahora, Sí, que me dice, recordemos, hermanos, que Satán también se viste de ángel de luz, ¿no? Y que obviamente no va a presentarse en muchas ocasiones como algo horripilante, algo feo, algo que cause estupor o rechazo, sino que va a tratar de atraer también. Entonces, por va a supuesto, presentarse como algo bueno, ¿no? Esto, por favor, esto no va a pasar nada. Al contrario, lo que les dijo la serpiente, ¿no? A nuestros primeros padres, seréis como sí, dioses, ¿no? Seréis sí. como Dios. Aquí me dice otra pregunta, ¿y qué cuentas del viaje astral y sobre el desdoblamiento astral? Que también es una forma de pretender escapar de los límites de nuestro cuerpo físico. Porque se dice que en el viaje astral, si tú te concentras de cierta manera y dice cuánto tú te puedes salir de tu alma, se sale de tu cuerpo, te mantienes conectado por medio de una especie de cordón de plata y tú puedes viajar y puedes irte a todos los lugares que tú quieras y ver cosas y eso se conoce como viaje astral
Hay otras variaciones de eso, como los sueños lúcidos, como los viajes estelares, todo ese tipo de desdoblamientos, todas esas cosas que te pretendan dar una ventaja. Porque ¿qué haces tú, supongamos, si haces un viaje astral exitoso y realmente te puedes salir de tu cuerpo, ir y meterte, qué sé yo, en una oficina y descubres algo que nadie sabe? Tienes un conocimiento oculto y puedes sacar ventaja de eso y con eso puedes, qué sé yo, ganar mucho dinero o qué sé yo. Es un conocimiento oculto, eso es del demonio. Cuidado con eso. Claro, exactamente. No, no se presenta tan directamente como eso, pero sabemos de dónde viene. No obviamente que no viene del Espíritu Santo, queridos hermanos. Eh, no viene del Sí, Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad plena, ¿no? sí, Eh, claro. Son trampas, son formas de hacerte a ti caer, pues el demonio te hace que el demonio es un ser espiritual, recordemos eso. Es decir, él no está atado a los cinco sentidos. Él puede ver un poquito más allá, pero no es Dios. No puede verlo todo. El Señor puede ver todo. Él puede ver pasado, presente y futuro y todas las posibilidades que hay. El demonio no. El demonio nada más puede ver un poquito más allá. Pero con ese poquitito más allá que él puede ver, a nosotros nos aventaja bastante. Y eso es lo que a nosotros nos puede engañar. Eso es lo que hace que a veces las lecturas de tarot funcionen, o que puedas hacer el desdoblamiento astral, o que el menjunje que haces y que le das a beber a alguien funcione y que esa persona te haga caso, o cualquier cosa. Siempre el resultado va a ser cuestión de Satanás y siempre va a ser muy a corto plazo y a la larga tú vas a salir perjudicado. Es decir, si tú buscabas una sanación, en lugar de ofrecer el sufrimiento de tal enfermedad, tú buscas una sanación por medio de algún curandero que utiliza elementos chamánicos o esotéricos, lo que tú puedes conseguir es un alivio temporal que el demonio va a venir a cobrarte de inmediato. De inmediato te lo cobra. El demonio lo que busca es que tú sigas en desesperación. Porque como ya le perdiste el respeto a Dios, ya le diste la espalda, entonces él te va a querer seguir trayendo más lejos y más lejos y más lejos hasta que tú ya estás lejísimo, ya ni estás cerca de él. Pero una cosa, el demonio es como una especie de perro amarrado. Es decir, que para que te haga daño, tú te tienes que acercar a él. El demonio no se puede acercar a ti si tú no le has dado el permiso. El demonio no se va a acercar a ti si tú no le hablas. Por eso hay este dicho que es con el demonio o con los demonios no se dialoga. No hay que darle la oportunidad. No se dialoga. Nosotros no le vamos a dar la oportunidad. Y lo que vamos a hacer en cambio es a utilizar nuestra arma secreta, no tan secreta, que es el Santo Rosario, y que con él nosotros vamos a podernos mantener como firmes en nuestra fe, pues vamos a estar de la mano de María Santísima, quien es muy eficiente para dirigirnos hacia nuestro Señor Jesucristo. exacto, exacto. Si ya tenemos en nuestra fe una riqueza insondable y es una maravilla, ¿no? Nuestra fe es algo maravilloso y tan rico, ¿no? Y con tanto para aprender, ¿qué necesidad tenemos de buscar en otro lado lo que ya tenemos en nuestra querida Iglesia Católica, ¿no? Entonces, Sí, sí, también eso tenemos que tener en cuenta. A veces buscamos la novedad, ¿no? Buscamos algo extraño, algo nuevo, cuando ya tenemos todo dentro de nuestra Iglesia Católica. Tenemos los sacramentos, no tenemos la Eucaristía, tenemos por ejemplo, los medios, ¿no? Las prácticas, bueno, la oración, la meditación cristiana, ¿no? La sí, meditación católica, no la que meditación budista ni nada de eso, ¿no? Entonces es tan importante que nos demos cuenta qué necesidad tengo que de buscar en otras prácticas que me den paz, entre comillas, cuando realmente tengo la paz en la oración, cuando tengo la paz en la meditación de la palabra de Dios, ¿no? En la lección divina.
cuando tengo la paz en la Eucaristía, en la adoración eucarística. Ahí vamos a Ujú, encontrar la paz, queridos hermanos. En otro lado no vamos a encontrar la paz, o una ujú. paz falsa por ahí, ¿no? Sí, sí, por eso es tan importante que conozcamos a fondo nuestra fe, nuestra doctrina, incluso la historia de la iglesia, para que conozcamos la vida de santos, como ellos, los santos han vivido vidas muy variadas. No pensemos que los santos solamente eran monjes o qué sé yo, o místicas por ahí raras. No, hubo santos y los han habido en todas las épocas. Ha habido santas solteras, casadas, de todas las edades, niños, jóvenes, ancianos, de todas las edades. Es decir, y la conversión les puede llegar, pueden haber sido santos desde pequeños, pueden haber sido santos ya en la adultez, como San Agustín. Así que aspiremos a eso. En lugar de buscar estas cosas raras, busquemos en la vida de los santos inspiración para vivir nuestras vidas de la manera como Jesús nos lo vino a enseñar aquí y como el Señor busca de nosotros, pues el Padre quiere que todos se salven y la salvación está en la santidad. Así que hacia allá debemos apuntar, hermanos, no caer en este tipo de prácticas que lo que nos asegura son unas ventajas falsas, ventaja, pongámosle entre muchísimas comillas, porque se te vende como ventaja, pero en realidad es, es una trampa, es una grave trampa. Así es, queridos hermanos. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si nos vamos cerrando, si te parece bien, Pri. Si les parece bien Sí, a los sí, quería, dueños sí, del canal quería, también, por supuesto. Sí, claro, no sé si quería querías añadir mencionar algo. aquí a Ujú, Dilfredo Ruiz, que estaba hablando algo de la ujú, santería. Yo pienso que si vamos a hablar sobre eso, eso nos tomaría otro programa y por ujú. eso fui muy breve al mencionar las prácticas, porque quería más ir como que explicar un poquito más los orígenes, las vertientes de la nueva era y cómo salirse de eso para los que ya han estado. Tienen que buscar, si no han visto desde el principio, retrocedan el video en donde hablamos de cómo ayudar a algún familiar o pariente que ha caído en estas prácticas o si tú mismo has caído en estas prácticas, qué es lo que debes hacer. Así es, queridos hermanos. Bueno, ¿algo más para ir cerrando, Pri? ¿Querés añadir? ¿O vamos despidiéndonos? Sí, bueno, en todo Ujú. caso, eso, que les agradezco muchísimo porque estamos haciendo en el conciencia entre los hermanos, que sepan a dónde debe estar puesta nuestra confianza. Pues eso es muy importante. Al poner la confianza solamente y exclusivamente en el Señor, nosotros estamos seguros y no importan las dificultades de la vida, no importa incluso las transgresiones y pecados que hayamos hecho. Pero si entendemos que existe la posibilidad de pecar, y allí es donde está el problema en la nueva era, que te difumina la posibilidad de pecar y al pecado ahora se le conoce como la naturaleza humana o como mi decisión, mi cuerpo, mi decisión. Así, es lo que yo quiero, es lo que me resuena. O así nací. Son mentiras. Porque todas esas cosas, nuestro Señor nos ha creado con talentos y dones diferentes, pero nosotros tenemos la mancha del pecado original, que se lava en el bautismo, pero pero una vez que empezamos a cometer pecados personales, porque la naturaleza concupiscente que tenemos, esa tendencia a volver a caer, es algo de lo que no nos zafamos si no mantenemos una vida virtuosa, una vida sacramental, como decíamos, en oración, ayuno, penitencia. Pues nuestro Señor decía, hay demonios que solo salen con ayuno y penitencia. Y si al practicar una de estas cosas se te metió un demonio, vas a tener que
lo primero que te digo así de primera, así como primeros auxilios espirituales, haz ayuno y penitencia hasta que pudieras acudir a un exorcista, que eso solamente te lo puede dirigir tu párroco, que él sabrá, pues en estos procesos se debe hacer un descarte de problemas mentales o psicológicos que sean tal vez las causas de los problemas que puedas estar enfrentando. No saber si es que es realmente algún caso de posesión o de ese tipo de cosas, ¿no? Así es, queridos hermanos. Tenemos que estar muy alertas, conocer bien nuestra fe, como nos dice nuestra querida hermana Priscila, no acudir a prácticas que estén fuera de nuestra fe, que no digo ninguna práctica, hablo de la New Age, me refiero, ¿no? Que nos hacen daño al espíritu, que nos alejan de Dios, de la verdadera comunión con Dios, nos deforman la imagen del Padre, de nuestro Padre del cielo, nos alejan de la Eucaristía, nos alejan de la oración, nos alejan de los sacramentos. Ahí es donde vamos a encontrar la verdadera paz que tanto buscamos, porque no hay ninguna persona que diga yo no busco paz, ¿no? Yo no busco sentirme Exacto, feliz. Exactamente, pero tenemos que saber cuál es el lugar indicado. ¿M? El lugar indicado está en nuestra iglesia y Jesucristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Eh, y bueno, y Él nos ha dejado nuestra querida iglesia, nuestra amada iglesia, y tenemos que confiar en sus palabras, ¿no? Tenemos que confiar en Él. Así que les agradecemos a todos los hermanos que estuvieron comentando, ¿no? Que estuvieron compartiendo, preguntando. Acá le damos la bienvenida a nuestro hermano Santiago Católico que se acaba de conectar, o a lo mejor ya estaba escuchando de antes, no lo sé. sí, Y gracias a todos los hermanos que estuvieron comentando y compartiendo. Por ahí de pronto se prestaría incluso, me animo a decir, no sé si van a estar de acuerdo los hermanos de Huella Católica, para una segunda parte, porque estuvo muy interesante y quedaron temas ahí pendientes, pero les agradecemos de claro, todo corazón que hayan estado del sí. otro lado. Sí, tenemos muchísimos temas de qué hablar. Yo, como me dieron un tiempo limitado, hice ciertos puntos básicos, pero tenemos para hablar muchísimo. Vemos, hasta un libro pude escribir al respecto y en mi canal también tengo más contenido sobre esto. Pues me parece tan básico, tan primordial que hablemos sobre estas cosas, porque cuando yo trabajaba de bruja, mis clientes eran católicos. Así que yo sé de qué les Tremendo, estoy hablando. tremendo. Tremendo esto. Ujú. Cuidado, hermanitos, no crean que es algo inofensivo. Deben huir a precipitadas carreras. O sea, Así es, queridos hermanos. Así que bueno, desde ya les agradecemos a todos los que se conectaron, como dije antes, y bueno, te nos vamos agradezco mucho la despidiendo. invitación. Sí. Y Gracias a para Rigo, que fue quien me invitó. sí, Perdón, Bri, dale, te dejo que digas. sí, quería que Mm. al despedirnos vamos a invocar a nuestra Santa Madre María para que nos acompañe en nuestro caminar, para que nos sepa jalar las orejas cuando estamos cayendo en cosas equivocadas, porque ella siempre, siempre nos va dirigida hacia nuestro Señor Jesús, pues sus palabras fueron, hagan lo que Él les diga. Así que queremos hacer lo que Él nos dice por medio de escuchar a nuestra Santa Madre María. Vamos a elevar una oración hacia ella. No sé si la quieras hacer tú, Belén. Como quieras, Pri, no, no hay problema. Sí, dale tú, que me Te dejo encantan el lugar tus ya. oraciones. Sí, sí, Bueno, me bueno, encanta. dale, hago yo una oración a la Virgen. Dale, Sí, por dale. favor. Bueno, le pedimos a nuestra Madre que bendiga este canal, que bendiga a cada uno de los que estuvieron conectados, a sus familias, y que nos dé la gracia de poder ser fieles, ¿no? Ser fieles a la voluntad de Dios. Te pedimos, Madre, que nos des la gracia de poder ser fieles a lo que nos pida Jesús y que tú nos acompañes siempre de la mano y nos lleves hasta tu Hijo. Si les parece, pues rezamos un Ave María. Dios te salve Claro. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, del Padre, Hijo y del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, hermanitos, y gracias, María Belén, por tu ayuda aquí. Y bueno, igualmente, gracias por compartir este hermoso momento, querida hermana. Ojalá que se repita una segunda parte, si si les Dios quiere. interesa una segunda parte, pues comuníquense con los gerentes de Huella Católica para que ellos, Así bueno, es, así es, así es, queridos hermanos. Bendiciones para todos. igualmente. Bye bye.